Capítulo número 17 del libro del Príncipe, titulado de la clemencia y la severidad, y si vale más ser amado que temido. Descendiendo de las otras prendas de que he hecho mención, digo que todo príncipe ha de desear que se le repute por clemente y no por cruel. Advertiré, sin embargo, que debe temer en todo instante hacer mal uso de su demencia. César Borgia pasaba por cruel, y su crueldad, no obstante, reparó los males de la Romaña, extinguió sus divisiones, restableció allí la paz y consiguió que el país le fuese fiel. Si profundizamos bien su conducta, veremos que fue mucho más clemente que lo fue el pueblo florentino, cuando permitió la ruina de Pistoia, para evitar la reputación de crueldad en orden a las familias Panciatici y Cancellieri, que tenían a la ciudad dividida en dos partidos y enteramente asolada con sus contiendas. Y es que al príncipe no le conviene dejarse llevar por el temor de la infamia inherente a la crueldad. Si necesita de ella para conservar unidos a sus gobernadores e impedirles faltar a la fe que le deben, porque con poquísimos ejemplos de severidad será mucho más clemente que los que por lenidad excesiva toleran la producción de desórdenes acompañados de robos y de crímenes. Dado que estos horrores ofenden a todos los ciudadanos, mientras que los castigos que dimanan del jefe de la nación no ofenden más que a un particular. Por lo demás, a un príncipe nuevo le es dificilísimo evitar la fama de cruel, a causa de que los estados nuevos están llenos de peligros. Virgilio disculpa la inhumanidad del reino de Dido, observando que su estado era un estado naciente, puesto que hace decir a aquella soberana: res dura et regni novitus me Italia cognitu moliri et lat fines custode tueri. Un tal príncipe no debe, sin embargo, creer con ligereza en el mar de que se le avisa, sino que debe siempre obrar con gravedad suma y sin el mismo atemorizarse. Su obligación es proceder moderadamente, con prudencia y aun con humanidad, sin que mucha confianza le haga confiado, y mucha desconfianza le conviene en un hombre insufrible. Y aquí se presenta la cuestión de saber si vale más ser temido que amado. Respondo que convendría hacer una y otra cosa juntamente, pero dada la dificultad de este juego simultáneo y la necesidad de carecer de uno o de otro, de ambos beneficios, el partido más seguro es de ser temido antes que amado. Hablando in genere, puede decirse que los hombres son ingratos, volubles, disimulados, oidores de peligros y ansiosos de ganancias, mientras les hacemos bien y necesitan de nosotros, nos ofrecen sangre, caudal, vida e hijos, pero se rebelan cuando ya no les somos útiles. El príncipe que ha confiado en ellos se halla destituido de todos los apoyos preparatorios y decae, pues las amistades que se adquieren no con la nobleza y la grandeza de alma, sino con el dinero, no son de provecho alguno en los tiempos difíciles y penosos. Por mucho que se las haya merecido, los hombres se atreven más a ofender al que se hace amar que al que se hace temer, porque el afecto no se retiene por el mero vínculo de la gratitud, que en atención a la
perversidad ingénita de nuestra condición, toda ocasión de interés personal llega a romper al paso que el miedo a la autoridad política se mantiene siempre con el miedo al castigo inmediato que no abandona nunca a los hombres. No obstante, el príncipe que se hace temer sin al propio tiempo hacerse amar, debe evitar que le aborrezcan, ya que cabe inspirar un temor saludable y exento de odio, cosa que logrará con solo abstenerse de poner mano en la hacienda de sus soldados y de sus súbditos, así como de despojarles de sus mujeres o de atacar el honor de éstas. Si le es indispensable derramar la sangre de alguien, no debe determinarse a ello sin suficiente justificación y patente delito. Pero en tal caso ha de procurar ante todo no incautarse de los bienes de la víctima, porque los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Si sus inclinaciones le llevasen a raptar la propiedad del prójimo, le sobrarán ocasiones para ello, pues el que comienza viviendo de rapiñas encontrará siempre pretextos para apoderarse de lo que no es suyo. Al paso que las ocasiones de derramar la sangre de sus gobernados son más raras y le faltan más a menudo, cuando el príncipe esté con sus tropas y tenga que gobernar a miles de soldados, no debe preocuparle adquirir fama de cruel, ya que sin esta fama no logrará conservar un ejército unido ni dispuesto para cosa alguna. Entre las acciones más admirables de Aníbal resalta la que mandando un ejército integrado por hombres de los países más diversos y que iba a pelear en tierra extraña, su conducta fue tal que en el seno de aquel ejército, tanto en la favorable como en la adversa fortuna, no hubo la menor disensión entre los soldados ni la más leve iniciativa de sublevación contra su jefe. Ello no pudo provenir sino de su despiadada inhumanidad, que juntada a las demás dotes suyas, que eran muchas y excelentes, le hizo respetable por el terror para sus hombres de armas, y sin crueldad no hubiera bastado las demás partes de su persona para obtener tal efecto. Poco flexivos se muestran los escritores que, a la vez que admiran sus proezas, vituperan la causa principal que las produjo, para convencerse de que las demás virtudes suyas le hubieran resultado insuficientes en última instancia. Basta recordar el ejemplo de Escipión, hombre extraordinario, si los hubo, no solo en su tiempo, mas también en cuantas épocas sobresalientes conmemorara la historia. En España sus ejércitos se sublevaron contra él únicamente a causa de su mucha clemencia, que dejaba a sus guerreros más libertad que la disciplina militar podía permitir. De tan extremada clemencia le convino en pleno Senado Fabio, acusando de corruptor de la milicia romana y alegando que destruidos los locrios por un lugarteniente de Escipión, este no los había vengado ni castigado siquiera la insolencia de dicho lugarteniente. Todo esto deriva de su natural blando y flexible,
que él llevó hasta el punto de que, al disculparse de ello en el Senado, dijo que muchos hombres sabían mejor no cometer faltas que corregir las de los demás. Si con semejante temperamento hubiera conservado el mando, habría alterado a la larga su reputación y su nombradía. Pero como laboró después bajo la fiscalización del Senado, desapareció de su carácter cualidad tan perniciosa, y aún la memoria que de ella se hacía fue causa de que se convirtiese en gloria suya. De donde infiero que, amando los hombres a su voluntad y temiendo a la del príncipe, debe el último, si es cuerdo, fundarse en lo que depende de él, no en lo que depende de los otros, y únicamente ha de evitar que se le aborrezca, como llevo dicho.